Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan bello, hermoso y precioso, 10 de febrero de 2026. Estamos en la quinta semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, lleno de vida, que siempre colabora, que quiere decir que el testimonio de Cristo verdaderamente me llena del amor de Dios, porque Dios verdadero se hizo carne, o sea, que Él, sin dejar de ser Dios, habitó entre nosotros, haciéndose también creación. ¡Qué grande es el amor de Dios! Nos dio una señal clara de que Dios nos ama, de tal manera que nosotros siempre encontramos la ayuda de Dios para siempre encontrar la paz que se necesita vivir en la familia, en el trabajo, en la iglesia, con mis amigos. ¿De qué manera? Siempre sacando a flote lo que está pasando en mi vida. Si dejo algo oculto en mi vida y no se lo digo a nadie, mi hermano, claramente te hace discípulo del demonio, porque Dios no puede hacer nada con lo que está oculto. Él mandó una iglesia visible. Pedro estaba predicando y lo que se añadieron a la iglesia fue en persona visible, no espiritual, que quiere decir que sí oramos con Dios, pero Dios no manda personas para que nosotros hablemos y resolvamos todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero para que eso se resuelva, tiene que hablar. Porque lo que no dices, lo que estás escondiendo en tu corazón, ahí habita el demonio. Y él claramente está haciendo fiesta en tu vida. Está perturbando tu vida. Está robando la paz de tu vida. Porque te enseñaron que no digas las cosas que te pasan claramente a nadie. Claro, no solo diga a una persona que no te va a ayudar. Pero Dios, si tú oras, te manda personas que te pueden ayudar. Y la mejor persona que te puede ayudar es el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote está escuchando día y noche confesión. Ya él sabe todo lo que está pasando, claramente, la familia, los amigos y muchas dificultades. Él puede discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque él está escuchando todo lo que está pasando en la sociedad. No simplemente que lo lee, sino que lo escucha. Él no puede hablar de ninguna de las confesiones de nadie, pero sí en su mente, en su corazón, está una gracia que habita gracias a Dios en él, que te puede ayudar si verdaderamente tú estás dispuesto que Dios te ayude. ¿Cómo? Hablando lo que está escondido, que no le ha dicho a nadie, que está perturbando tu vida, para que reciba la señal de Dios. Dios se hizo carne para que viva feliz. Que así sea. Dios nos habla por medio de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, donde Salomón, en la dedicación del templo, ora en medio de la asamblea y se hace esta pregunta. ¿Cómo va a ser posible que vivas en medio de nosotros? ¿Que Dios viva en medio de nosotros? ¿Que Dios habite en una casa que yo le construí? Y es la misma pregunta que nosotros nos hacemos delante de la Eucaristía. Porque infinitamente en el cielo, Dios claramente no puede habitar. Es más grande que el cielo. Es más grande que todo lo construido o que cualquier cosa. Y Él ha decidido estar en el templo. Él ha decidido estar en la Eucaristía. En ese pedacito de pan. Ahí está Dios. Sí, ahí está. Y si lo crees, vivirás maravillado. Que así sea. Vemos como Dios nos presenta este precioso evangelio para que siempre estemos felices. Que está en Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 13. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acudieron donde él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen,
sin haber lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antepasados. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros, bandejas. Los fariseos y los escribas les preguntaron, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les respondió, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejan el mandamiento de Dios, os aferráis a tradición de los hombres. Les decía también, que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si uno dice a su padre o a su madre, lo que es de mí podría ser recibido como ayuda, lo declara corba, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, así como vuestra tradición, que os aferráis, transmitiendo, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, dame la gracia que necesito para creer y vivir en la verdad. Que así sea. Vemos cómo se muestran los fariseos como santos delante de Jesucristo, diciéndole que verdaderamente sus discípulos están equivocados, porque no se lavan las manos y no hacen lo que hacen ellos por tradición para vivir en los preceptos de Dios. Y Jesucristo le explica que verdaderamente ellos han anulado el precepto de Dios. ¿Por qué? Porque se han fijado en qué, en el dinero. Hicieron que las personas dejaran de ayudar a su padre y a su madre para que ese dinero que le daban a ellos de ayuda a su padre y a su madre se lo dieran a quién, a ellos, para ellos seguir viviendo cómodo. Y ese claramente es el pecado de nuestro tiempo. Por el dinero estamos dejando de llevar el precepto de Dios. ¿De dónde sale la sola escritura? Que es claramente, como nos dice el Señor, un precepto humano, una tradición humana. ¿Por qué? Porque no se encuentra en la Biblia. La sola escritura dice que solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia, claramente, es la única regla por la cual yo me dejo dirigir para yo ser salvo. Pero eso es una contradicción, porque verdaderamente, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Sabemos que la palabra de Dios es palabra de Dios y es importante para nosotros y es infalible. Pero ¿dónde dice que solo la Biblia es infalible? Que solamente la Biblia es palabra de Dios. ¿A dónde lo dice? Mejor nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 15, que aceptemos la doctrina por oral y también por escrita. Por eso Jesucristo nos mandó a escribir. Por eso claramente es un precepto de hombre. ¿Y por qué claramente los protestantes acuden a ese precepto de hombre? Por el dinero, por el diezmo. Porque Dios nos dice a nosotros que tenemos que mirar la doctrina y la doctrina no puede fallar. Por eso el catecismo de la iglesia católica, no falla en nada. Y muchas veces ellos nos acusan con un documento que dice que adoremos a la Virgen. Pero claramente ese documento dice que por encima de todo tenemos que adorar a ¿quién? A Dios. Por eso, la palabra adoración a la Virgen no significa lo que ellos creen como adorar a Dios. Nosotros no adoramos a la Virgen, sino que pedimos que ella ore por nosotros. Que Dios nos ayude para poner a Dios en primer lugar en vez que el dinero. ¡Lluvia!